Gracias. Bienvenidos a todos nuevamente. Como les comenté en este grupo, espero que este séptimo encuentro sea de provecho, igual o mejor que los anteriores, porque hay que cerrar con cierre de brocha, así siempre se dice, ¿verdad? Muy buenas noches, Raimundo, bienvenido. Igualmente a todos los que están conectados y los que están presentes en este espacio. Para finalizar, hoy día igualmente plasmo acá la experiencia que tengo, gracias a la corporación y gracias a ustedes por continuar en este espacio y por ser permanente en su formación. Tengo mi área de todos mis títulos académicos de la educación y la presencia de investigación, el diplomado en el cual estoy invitado. Me di la oportunidad de crear algo que fuera de impacto y que permitiera captar la atención y a su vez despertar el sentido de la curiosidad de quienes a primera vista ven así de repente este nombre por aquello de que existe una llave y una puerta. Nunca nos lo habíamos imaginado. Buenas noches, Camilo, bienvenido. Yo creo que nunca había pasado por nuestra mente que colocáramos, por decir así, dos objetos dentro de un título de un taller de formación, de capacitación o quizás hasta de un tema de investigación, porque no puede también esto ser un tema de investigación. Sería interesante trabajarlo y desarrollarlo desde el punto de vista de la metodología. Entonces, como ya saben, esto es parte de lo que hoy día me voy a permitir en conjunto con ustedes verificar qué tanto pudimos, en este caso, mi persona, consolidar con ustedes lo que tenemos como propósito, como finalidad de este diplomado, de este curso o de esta formación, que es brindarle a ustedes conocimientos teóricos para que sean de manera significativa llevados a la práctica. Y de por sí, contar si ustedes han tenido ya alguna conversación, algún acercamiento, algunos adelantos con su universidad para ver cómo ir enlazando, si es que no existe, si es que ya no existe, los seminarios de investigación con los centros de investigación y no trabajarlo como una unidad curricular meramente aislada de lo que son los centros de investigación y por tanto de las líneas de investigación que en él se encuentran. Esto fue nuestro paseo, nuestro recorrido, nuestro camino y una de las invitaciones que les pude hacer a ustedes para que se adentraran a un mundo con una visión, con una perspectiva totalmente transformadora de lo que hemos venido o estamos acostumbrados a desarrollar en nuestra práctica profesional como docentes en ejercicio o docentes de profesión. Entonces empezamos a ver todo el recorrido que implica la educación universitaria desde el punto de vista de las teorías, de las corrientes que definen u orientan el trabajo del docente, es decir, el desarrollo de su práctica profesional. Postulados metódicos, que fueron algunas leyes o principios que permitían a ustedes poder reflexionar, evaluar y a su vez transformar sus estrategias, sus métodos y sus técnicas de enseñanza y aprendizaje y, por qué no, también las de evaluación. Tercero, la formación investigativa del estudiante universitario, que es donde pudimos estudiar allí aspectos que se pudieron haber observado o que pudieron ser evocados de la experiencia propia de quienes intervienen, perdón, en el proceso educativo. Y el cuarto es la elaboración, mi filosofía como docente investigador. Recalco nuevamente, no he recibido de ninguno de los participantes de este tercer curso esa actividad ni la otra. No les puedo dar alguna sugerencia, no les puedo dar alguna opinión de si en realidad lo que se elaboró está elaborado de manera correcta, de manera significativa y responde mucho a su quehacer como docente. El módulo número 2 es el que está lleno completamente de lo que son los procesos de investigación, donde ya trabajamos el día de ayer el contenido 1 y el contenido número 2 y hoy cerramos con el 3 y el 4. Bien, fíjense que esta es la imagen que les traigo. Es una imagen que se dio al inicio, pero es una imagen que traigo a cerrar. ¿Por qué? Porque las analogías en su concepto, en su significado y símbolo para promover esa capacidad de reflexión para que el estudiante pueda
poner en su cerebro en funcionamiento a través de pensar más allá de los conocimientos básicos, los conocimientos previos que él posee y poder establecer relaciones desde la estrategia de la analogía con un objeto y con posiblemente con la unidad curricular o con cada uno de los contenidos que se vienen desarrollando del día a día. Entonces, ustedes pueden ahí también escribir mientras yo les voy explicando más o menos cuál es la reflexión y el análisis que desde mi experiencia y desde mi formación les traigo a ustedes con esta imagen. Vamos a suponer que la puerta es ese espacio de aprendizaje, esa aula en donde todos interactuamos, docente como estudiante, y que dentro de ella hay un sinfín de objetos, de elementos, de conocimientos, de aprendizaje, de experiencias que el estudiante va a disfrutar o va a crear frustraciones. ¿De quién va a depender mucho? Del docente, quien es el encargado de brindar la llave para poder entrar a un camino desconocido. Y muchas veces el camino desconocido trae de por sí algunas situaciones o algunas sensaciones de temor, de miedo, porque enfrentarnos a lo desconocido nunca nos prepararon. Pero lo que no está claro es que enfrentarnos a lo desconocido también puede traer con nosotros niveles de satisfacción. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a conocer, a interactuar y vemos que dentro de lo que nosotros conocíamos o de nuestros saberes hay otros saberes que van a enriquecer el que nosotros tenemos y nos van a abrir no solamente una puerta, sino diversidades o variedades de puertas que nos van a permitir a nosotros poder tener una visión más amplia, poder hacer una reflexión más profunda, sin dificultades y sin complejidades que nos lleven a nosotros a desistir de lo que podemos encontrar detrás de esa puerta. Pero entonces, qué bien es cierto, de que lo que está dentro o lo que está por conocerse va a depender mucho si lo relacionamos con la docencia y la metodología de la investigación del docente, de su práctica, de sus estrategias, de sus métodos y sus técnicas a utilizar para promover en el estudiante la construcción de ese conocimiento. Y la llave podríamos entonces establecerla como ese método o ese enfoque de investigación que va a orientar al estudiante a entender y a comprender de qué manera, de qué forma él va a crear esas experiencias de aprendizaje para gestionar su propio conocimiento. Entonces, eso es lo que desde mi perspectiva, desde mi experiencia, es la analogía o la relación que puedo establecer entre estos dos objetos que se muestran en la imagen con lo que son los focos de esta formación que hemos tenido la oportunidad de empezar y hoy día culminar. Entonces, dentro de ello, como les dije, vamos a ver el punto número 3 que tiene que ver con el docente investigador, integrando y proyectando, y lo que es la ruta del pensamiento del investigador. Fíjense el nombre que le estoy dando acá, docencia e investigación, y le coloco una relación indivisible, porque muchas veces hay docentes que por no estar inmersos dentro de las unidades curriculares de metodología, de seminario de investigación, creen que solamente se van a dedicar al rol del docente y están descuidando la investigación. Creo que es algo que he venido diciendo de manera repetida en cada una de las sesiones. Entonces, esto es una relación indivisible y más aún en los contextos universitarios donde el docente para poder ascender, para poder escalar y para poder hacer conocer su trabajo a través de las responsabilidades o funciones administrativas que se le pueden asignar, debe estar dentro de un proceso de investigación para conocer mucho más allá de lo que él cree que conoce. Porque si bien es cierto, hemos hecho estudios de posgrado, hemos trabajado en diferentes universidades, pero nosotros mismos también tenemos que descubrir de qué estamos hechos y de qué somos capaces. Y eso nos lo da a nosotros la investigación. Es decir, la investigación, vamos a decir, alimenta la docencia y a su vez la docencia promueve la investigación. Entonces, fíjense la relación interna y directa que muestran estas dos áreas
que muchas veces las trabajan, docentes y veces que trabajan separados, pero el docente de metodología de investigación, por estar inmerso allí, a veces incumple, vamos a decir ahora el caso contrario, con el rol del docente. ¿A qué me refiero con que si ustedes dirán, pero si es que es el docente de metodología, ¿cómo es que incumple el rol? Me refiero a que lo incumple porque no está transmitiendo, no está suministrando, facilitando los conocimientos de una manera práctica, de una manera llamativa y de una manera significativa a el nivel de conocimiento, al nivel de aprendizaje que poseen nuestros estudiantes, sino que lo hacemos de una manera tan metódica, pero metódica que no tiene sentido, porque no le buscamos, vamos a decir, desmenuzar la metodología para que el estudiante vaya yendo paso a paso y no presente dificultades en su inicio, en su desarrollo y en su culminación del trabajo de investigación. A eso me refiero, sino que se dedican, pareciese que se olvidaran de la docencia y creyeran que solamente están allí para una metodología, pero esa metodología no está orientada, no está acompañada desde la perspectiva del saber hacer, sino solamente desde el saber y olvidamos el hacer. Entonces, eso es muy importante engranarlos, todos para que podamos cumplir con los objetivos de la educación y, como dije, de la filosofía de la educación, de la universidad donde estamos, del programa en el cual estamos desarrollándonos y, por tanto, de el perfil de egreso y las competencias que exponen los documentos fundacionales de cada carrera. Buenas tardes, Ibe, bienvenida. Entonces, fíjense que dentro de esta relación indivisible, de esta, vamos a llamar también de este binomio, docencia e investigación, no debe existir brecha alguna entre ellos, porque una alimenta a la otra y la otra la promueve. Entonces, considerando algunos aspectos o algunas perspectivas o visiones conceptuales de lo que es el docente investigador, podemos iniciar con lo siguiente. Docente investigador es aquel vamos a decir, aquel profesional que se dedica al proceso de construcción del conocimiento a partir de la integración de la docencia e investigación. El conocimiento de por sí, sin investigación, no se fortalece, no se fundamenta y no mantiene sus bases. Porque la investigación es lo que te va a permitir a ti poder comprender y entender el porqué de lo que está sucediendo o de lo que no está sucediendo y a su vez nos va a permitir las herramientas para cambiar o transformar la perspectiva de lo que pudimos estudiar como principal problema y llegar a su transformación. Entonces, como fundamento esencial del desarrollo del pensamiento crítico y creativo, otros serían analítico, reflexivo, entre otros procesos cognitivos que vienen inmersos propios del desarrollo de la investigación. En este sentido, involucra otros medios o recursos que contribuyan a su práctica profesional. ¿A qué me refiero con esto? La investigación, en muchos casos, los estudiantes están como que desorientados, no solo porque no se hace desde la perspectiva del docente un buen acompañamiento, una buena orientación, sino que el estudiante, vamos a decir, por facilismo, no va más allá de la mera información que se encuentra en la web, en el internet. Entonces, a veces, como ellos no conocen cuáles son las bases de datos o las páginas web o los sitios web donde se puede investigar, donde se puede encontrar información fidedigna que pueda al estudiante ayudarle y orientarle a construir su trabajo, se inserta en páginas o sitios web que son informaciones no, vamos a decir, no realistas y que conllevan a una interpretación errada, pero que el estudiante no conoce de que está errado por lo mismo. Entonces, uno de las fuentes o de las funciones que también debemos cumplir es indicarle al estudiante cuáles son las fuentes que puede investigar, que puede revisar para poderlas aplicar a su trabajo de investigación. Entonces, partiendo de todo esto, vamos a exponer o a expresar algunas características propias de esa relación indivisible o de ese binomio docente-investigación. Por eso es que en su momento le coloqué el nombre docente-investigador. No hablé del docente o hablé del investigador,
sino siempre hablé del docente investigador. Entonces, el primero es que se convierte en un profesional que busca o pretende qué cosa. Integrar los roles de la docencia y la investigación. Recuérdense que los salones, los espacios de aprendizaje, son nuestro laboratorio de investigación. Ese es el principal laboratorio de un docente, no de la universidad, sino del docente, porque es allí a través de las diferentes experiencias, de las diferentes conductas y comportamientos, y no aún así también por las diferentes, vamos a decir, evaluaciones y calificaciones que podemos hacer en cada uno de nuestros estudiantes en las diferentes actividades. Esos son datos o bases de datos que nos están indicando a nosotros que hay una o más investigaciones que podemos resolver. Pero si nosotros somos un poco más estratégicos y en esa investigación que nosotros vamos a realizar con nuestros estudiantes en nuestro salón, los hacemos a ellos copartícipe, vamos a facilitar entonces el nivel de comprensión y de aprendizaje de las dificultades que posiblemente todos y cada uno de los estudiantes estén pasando por ella. Segundo, reflexiona, evalúa, cuestiona y transforma su práctica. Un docente que no vea más allá de si el estudiante le responde o no una pregunta, o la responde bien, o la responde mal, o la responde incompleta, o realiza una actividad, o no la realiza, o no entregó una actividad el día de hoy. Si el docente, más allá de lo que ya dije, no ve, lamentablemente no va a reflexionar, no va a evaluar, ni va a cuestionar su práctica profesional. Siempre, y creo que así es, muchos de los docentes, cuando tienen más del 50% de estudiantes aplazados, lo único que dicen es que estos estudiantes hoy en día no quieren estudiar, que estos estudiantes no son lo que éramos cuando estudiamos nosotros. Por ejemplo, no podemos establecer esa comparación porque la sociedad, las demandas son totalmente diferentes y nosotros vivimos en una realidad sociohistórica, sociocultural que no es la misma ahorita. Y lo mismo pasa con la metodología de la investigación. Se le dice al muchacho, no, pero es que tú no entiendes, si yo te expliqué una y otra vez, yo te lo volví a explicar, te lo volví a replicar y te lo volví otra vez y tú sigues sin entender. Ah, pero estamos revisando entonces si el problema es el estudiante o somos nosotros. El estudiante culpa al docente y el docente culpa al estudiante. Creo que sería interesante que las universidades, desde las direcciones, los decanatos, las coordinaciones, hicieran reuniones paulatinas, considerando primero el proceso de evaluación interno, institucional, que me va a decir a mí cuáles son las dificultades que se presentan en los docentes y los estudiantes, posiblemente a estudiarlos por departamento de metodología de la investigación. Una vez que yo, como director, como decano, como coordinador, tenga esa información, hacemos reuniones paulatinas y podemos ir trabajando de manera integrada, no separada, porque siempre el docente va a decir que el estudiante no quiere aprender por estas conductas y el estudiante va a decir que el profesor no explica por esto y por aquello. Entonces, la intención es manejarlo de manera integrada, combinada y cooperativa para hacer un mejor trabajo y desarrollar una mejor práctica docente. Tercero, está inmerso constantemente buscando innovar desde sus acciones como docente investigador. Esto nos va a permitir, como la palabra allí lo dice, innovar, crear, inventar no nuevos métodos, sino nuevas formas de aplicar métodos, técnicas y estrategias que ya existen. También existe la posibilidad, y sí ha pasado, de que nosotros creamos una nueva estrategia, pero esa nueva estrategia puede que parta desde cero, o sea, que sea creada desde cero, pero puede también que nosotros creamos o creemos, perdón, una estrategia partiendo de una que ya existe y simplemente vamos a hacer ese cambio, esa modificación, tomando en cuenta la realidad del contexto actual. Entonces existen esas dos realidades. El número 4 es que promueve la investigación a través de diferentes actividades educativas. El docente hoy en día, permiso, tengo la oportunidad de revisar, de ojear algunas planificaciones. Mayormente lo que se ve en esa planificación son exposiciones, entrega de trabajo, examen,
entrega de trabajo, exposición, examen, mapa mental, mapa conceptual. Ya, eso es lo que ve. Pero ¿por qué nosotros no convertimos nuestro salón en algo más interesante? Y voy a acotar cosas que ya le he venido diciendo. Por ejemplo, que hagamos hoy el café de la investigación. Por ejemplo, que nuestro salón de clases se convierta en un evento académico donde se hagan jornadas de sistematización de experiencia, donde el estudiante no realice una exposición tan tradicional, sino que pueda allí expresar sus aprendizajes, sus conocimientos, sus vivencias, sus experiencias en ese proceso de investigación, en esa unidad curricular, en ese contenido. Entonces, la intención es eso. ¿Por qué no decimos que hoy vamos a trabajar la investigación partiendo de lecturas de trabajo que nos permiten reflexionar, por ejemplo? Entonces, traemos varios libros, varios artículos, resúmenes, donde digan el mundo de la investigación a través de la lectura, por ejemplo. Y de esa forma vamos a tratar de no caer en la monotonía, sino buscar siempre alguna actividad que permita despertar la chispa del estudiante, incentivar la participación activa y por tanto crear ese pensamiento crítico, reflexivo y creativo. Porque si nosotros vamos dando una nueva versión a nuestra práctica, nuestra educación o a, vamos a decir, a la docencia, les aseguro que el estudiante va a tomar mayor iniciativa para también decirle, profe, pero ¿por qué ahora no podemos hacer esto también con esto y con lo otro? Me ha sucedido varias oportunidades y no se imaginan la experiencia tan gratificante que es que el estudiante, desde su conocimiento, de su perspectiva, con un pensamiento lógico, razonable, te pueda a ti aportar, igualmente, Maru, buenas noches, elementos para que tú puedas transformar tu práctica, innovar tu práctica y por tanto hacer que ellos se sientan más cómodos y más satisfechos porque están aprendiendo de una manera tal que no lo hacen desde la teoría, sino de la práctica, porque están poniendo en práctica, están demostrando lo que están aprendiendo, llevándolo entonces a una realidad diferente. Número 5. Participan en actividades de socialización de experiencia dando a conocer sus resultados. A veces hay universidades que hacen jornadas de sistematización, pero mayormente cuando culminan los semestres. Y creo que entonces antes, ¿qué se hace? ¿Cuáles las actividades que podemos integrar a nuestros estudiantes? Entonces, esto se puede hacer. Buenas noches, Andri, bienvenido. ¿Se puede hacer en qué sentido? Que cada vez que culminemos, por ejemplo, el planteamiento del problema, es decir, vamos terminando algunos elementos propios de nuestros capítulos, invitemos a los centros de investigación, a otros docentes, al mismo coordinador, al mismo director, y que el estudiante allí, porque ahí de una vez va apropiándose del conocimiento, va apropiándose de la información y va perdiendo ese temor a presentarse ante un público que muchas veces por creerlo director, coordinador y apenas estoy siendo yo estudiante, el temor se da es porque cree que este que está aquí sabe demasiado y que al equivocarse, el que está de este lado le va a decir que eso no sirve, que no es tal, tal, tal. Y les voy a decir algo de manera personal. No sucede en todos los casos, pero me ha pasado. Hay eventos académicos donde he asistido porque son temas, bueno, que me llaman muchísimo la atención, que están dentro del área de la investigación. Y cuando escucho al ponente, al conferencista, que tiene mucha más edad que yo, incluso han sido profesionales jubilados y que han tenido libros y todo, y cuando los escucho hablar en su discurso, a mí no hay nada que me llame la atención. ¿A qué me explico? Que todo lo que está diciendo ya yo lo sé. Entonces, creo que hay que romper también esos estereotipos y esos paradigmas que porque ya yo sea doctor y este es licenciado, el doctor sabe más. Eso en teoría debe ser así, pero en la práctica a veces esa hipótesis se cae. ¿Por qué se cae? Porque muchos apenas están buscando el título, pero no están aprovechando del conocimiento que los estudios le permiten obtener. Entonces, hay que considerar ese aspecto también. El número 6 es que se convierte en un asesor y acompañante de los estudiantes, inspirando e incentivando a que exploren, indaguen. Es decir,
se conviertan en apasionados de la investigación como herramienta del nuevo conocimiento. Fíjense la palabra apasionados. Y ustedes me van a corregir porque yo creo que ustedes hacen lo mismo. Si hay algo que no les gusta, si hay algo que no les apasiona, creo que ustedes no van a avanzar, no van a progresar, no van a continuar. Y ustedes me van a corregir si no es así. Entonces, si nosotros mismos, que ya somos profesionales, hay cosas que no conectan para que nosotros podamos inspirarnos, ¿verdad? Hacer algo novedoso, los estudiantes tampoco lo van a hacer, porque ellos buscan, ellos son más activos, más proactivos hoy en día que en nuestros tiempos. Entonces tenemos que ir jugando con esa parte para poder captar esa atención, ganarlos a ellos y que cuando estén haciendo una actividad se vea en sus ojos, en su gesto, en su sonrisa, que les encanta lo que están haciendo y que no están obligados a hacerlo. Porque todo obligado nada sale bueno y por lo tanto no es provechoso, no es productivo y el aprendizaje se hace de momento, pero mañana se olvida. Bien, en esta misma relación o este binomio que he denominado, hay algunas ideas que surgieron en todo el proceso de formación y de investigación como atributo para que la integración docente-investigador se dé. Desde el punto de vista de la contribución académica, pueden haber estos, ustedes pueden también agregar, anexar otros, o quizás darle algo o algún elemento a lo que ya está que permita reforzarlo. Es totalmente válido. Entonces, el primero, la primera atributo, la primera idea que permita promover ese atributo académico para que esa integración se dé, es la promoción científica de conocimiento a través de jornadas de difusión de los resultados como agente transformador de las realidades. Muchas veces, quienes en estas jornadas de difusión, de socialización, que he podido observar, el que trabaja es el estudiante. Pero ¿por qué? Bueno, yo creo que se me ha ocurrido ahorita, porque bueno, ustedes saben que con nosotros vamos explicando, vamos a analizar, ustedes son docentes y así mismo les ha pasado, vienen a nuestra mente otras ideas. Es como decir, se nos prende la luz, se nos prende el bombillo. Entonces, fíjense, ¿por qué no se hace una jornada de experiencias de los docentes con sus estudiantes? Es decir, que sea el docente el que cuente cómo está yendo su práctica, qué cambios le está dando, qué resultados se están presentando, qué estrategia creó, cómo transformó y aplicó su práctica. Entonces, eso nos va a permitir a los coordinadores, a los decanos, los vicerrectores, hasta el mismo rector, conocer qué tipo de personal, de profesional tiene en su universidad. Entonces, considero que se podría hacer una iniciativa para ustedes comentar en la universidad. Porque muy bien, es muy bueno enfrentar a los estudiantes a un público para que ellos expongan su experiencia. Pero ¿por qué no se hace desde los docentes? Y ojo, también el rector, el vicerrector, el coordinador, el decano, porque todos y cada uno, a pesar de que tienen funciones administrativas, deberían no desligarse de la educación, de la docencia. Cuando hay unos que sí, pero hay otros que porque aman, tienen vocación de docencia, al menos ocupan unas 2 horas de aula. Porque eso nos va a permitir a nosotros poder conocer también cómo estamos nosotros trabajando para desde arriba como autoridad poder incentivar a nuestro personal a crear nuevas visiones o perspectivas de nuestra práctica docente. Entonces, por ahí se lo dejo. Siguiente idea, fomenta o fomentar grupos o redes de investigación como acción estratégica para construir el conocimiento. Muchas veces quienes tienen estos grupos, en su mayoría son grupos informativos. Por ejemplo, el centro de investigación, las líneas de investigación, muchas veces tienen un grupo donde están integrados todos los miembros que participan en esa línea, en ese centro, en esa coordinación, pero no se le da un provecho.
de aprendizaje, de interacción, de intercambio, sino que se utiliza única y exclusivamente como un grupo o un medio de comunicación, de difusión, pero no de construcción de conocimiento. Creo que ya lo comenté también. ¿Cómo se puede hacer? Está el grupo de difusión y comunicación, no importa, pero vamos a darle un mejor provecho. El mejor provecho es que allí se puedan enviar alguna línea que nos hayan enviado para su evaluación y aprobación a través del grupo. ¿Qué opinan ustedes? ¿De qué manera lo podemos hacer? ¿Cuál sería el aprendizaje que se va a construir con esta línea? Pues enviamos una lectura que permita contrastar, comparar las situaciones que se vienen dando de manera informativa, los medios comunicacionales, entre otras cosas. Eso es lo que va a nutrir el conocimiento, lo que va a mantenernos activos en la investigación. Porque si, no, si al menos yo en un grupo envío una noticia, una información y alguien la desconoce, no la ha escuchado, eso por estar en ese grupo y donde todos tenemos que aportar, comentar, él de una vez se va a ir a otras fuentes de investigación, de información, de la web o no de la web, para poder, vamos a decir, estar en sintonía, entrar en contexto y poder dar su opinión. Entonces, de por sí, de una vez ya vamos a estar incentivando la formación en investigación. La siguiente idea es que propicia la integración de saberes mediante el compartir de ideas o conocimientos con otros profesionales, donde aborden o estudien problemas propios de su área del saber. En efecto, se convierte en un investigador activo en su práctica profesional. Esto está acá plasmado porque pareciese que hay parcelas que se cuidan. Me refiero a lo siguiente. Soy docente del programa de educación, del proyecto de educación física. Entonces, esto me está diciendo a mí que no debo compartir nada con docentes de metodología del proyecto de orientación. ¿Pero por qué? Si somos docentes del mismo programa, es más, somos docentes de la universidad. Podemos quizás invitar a un personal del programa de administración, de ingeniería, de la escuela de derecho, que sean expertos o que tengan conocimiento en el área de investigación, porque eso va a permitir que el estudiante pueda tener una perspectiva, una visión amplia de lo que es la metodología de la investigación y no solamente con un modelo, con un enfoque que lo da una única persona. Entonces, esto lo podemos hacer también creando grupos de intercambio de conocimiento, de promoción de aprendizaje y podemos hacer actividades colegiadas donde el estudiante viene, el docente de la otro programa de metodología viene y comparte conmigo a través de un foro chat, vamos a decir, de lo que son quizás el entrevistado y el entrevistador, podemos cumplir con esas funciones dentro del aula y de esa forma podemos ir cambiando la dinámica de nuestra práctica docente. Bien, de igual forma se crearon algunos retos que se consideran tienen mayor incidencia hoy en día para transformar nuestra práctica y aún así fomentar la investigación desde una metodología más significativa en cuanto a la aplicación de los procedimientos estructurales que implica cada diseño de investigación. Entonces, el primer reto que se considera es estar activos en los procesos de publicación para la visibilidad de los resultados. Todo ello permitirá la contribución a la ciencia y al ascenso académico. Fíjense por qué está de primero. Es uno de los retos fuertes, porque muchos de los docentes, ustedes le preguntan cuántos artículos han publicado, cuántas conferencias han participado, en cuántos proyectos están inscritos, cuántas investigaciones han realizado, y creo que no todos van a llenar la planilla que ustedes tengan. Creo que no todos van a ser suficientes para llenar tantas celdas o tantas filas en ese formato que se puede llenar. ¿Por qué? Porque muchos olvidan la investigación y se dedican a la docencia. Y también sucede con los que están en metodología de la investigación. Se dedican a la docencia, pero no hacen investigación. Entonces, somos docentes de un departamento de investigación, pero no estamos haciendo investigación. La estamos enseñando,
pero ¿cómo pretendemos enseñar algo si nosotros mismos no estamos llevando a la práctica nuestro conocimiento? Y disculpen que me ría, pero es que eso siempre me trae risas. El que un docente se cree experto en una metodología porque está dando o facilitando la unidad curricular de investigación, pero cuando tú le preguntas cuántas investigaciones tienes en 5 años y tienes 10 años siendo docente de investigación, ¿cuántas tienes? Única y exclusivamente las que hizo para tener estudios de posgrado, pero no tiene otras. Ojo, no son todos los profesionales porque hay quienes sí aman, tienen vocación de su área, de su profesión y que quieren seguir aprendiendo, seguir creciendo y seguir avanzando. Pero la mayoría, nuevos como ya antiguos, están quedados en la investigación. Entonces, ¿cómo pretendemos enseñar? Es decir, ¿con qué moral voy yo a decirle a un estudiante que tiene que hacer algo de tal manera si no estoy dando ejemplo de ello? Entonces, ojo con eso. El tercer punto es carencia de criterios unificados para la orientación metodológica. Profundidad en la diversidad de enfoques y paradigmas de la investigación. En ninguna universidad, me voy a atrever a afirmarlo y aseverarlo así, se han hecho reuniones o asambleas, mesas de trabajo para la unificación de criterios. Eso se habla mucho, pero cuando se hacen reuniones, mesas de trabajo, se discuten más que todo dificultades que se vienen presentando con los estudiantes, pero no se abocan bueno, y en ciertos casos, por experiencia que escuché una vez, era como que también nosotros somos los más antiguos del departamento y cuando llega el nuevo, es como que lo colocamos contra la pared a ver si sabe tanto como sabemos nosotros, pero ya va. ¿Tú sabías tanto como este muchacho que apenas va iniciándose cuando tú te iniciaste? ¿O lo que tú sabes ahorita lo fuiste adquiriendo en la experiencia y en el momento que te fuiste formando y desempeñándote como docente? Entonces, ojo con eso. Si nosotros somos los más antiguos de un departamento, nuestra tarea es agarrar al nuevo, nutrirlo, formarlo, capacitarlo para que en su momento, en tiempo que yo tengo, también sea mejor, igual o mejor que yo. Entonces, esa es la tarea de los coordinadores, directores, decanos, entre otros, cosa que no se hace. Entonces, por eso es que muchos estudiantes, cuando quieren, no le entendí algo a mi profesor y le preguntan algo al compañero porque es amigo de por su casa, por ejemplo, vecino, pero el docente es diferente, entonces este docente le dice una cosa y aquel le dice otra cosa y dice, pero si a mí me dieron esto y a mí y a ti te dieron esto, entonces, ¿cómo es que se va a hacer? Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es lo viable y lo factible en lo que esto y no esto? ¿Cómo lo hago entonces? Entonces, esos elementos generan confusión entre los mismos estudiantes. Y me dice, exacto, y Hugo me comenta, es necesario hacer muchos esfuerzos para fortalecer la investigación en todos los niveles educativos. Ese es uno de los retos que no está acá, pero lo que dice Hugo es otro reto que aquí podemos anexar, porque el problema es que somos pocos lo que queremos avanzar, lo que queremos evitar, porque esa es la intención. Desde mi perspectiva, ese es el fin de estos esfuerzos que menciona Hugo, es evitar irregularidades, dificultades en los estudiantes, porque ¿a quién está evaluando al docente? ¿Qué universidad va a votar al docente porque aplazó 35 estudiantes? Nadie. Ah, pero el estudiante queda aplazado y lamentablemente tiene que repetir. Y vuelve a repetir si no vuelve a aprender, y vuelve a repetir si no vuelve a aprender. Entonces, quizás el problema sea el docente, pero como la universidad no evalúa al docente, el docente sigue trabajando y sigue aplazando los que se queden. Entonces, ahí hay que trabajar también en el personal que nosotros tenemos. Sí, hicimos un concurso, ganamos el concurso y se olvidaron ya mío. O sea, ya no me entran, no observan mi clase, no me preguntan cómo están mis estudiantes, no le aplican un instrumento al estudiante para ver cómo el docente está desempeñando, desarrollando su clase. Entonces, bueno. Como no soy director, no soy decano, Dios dirá en qué momento me lo permite. Antes no quería obtener un cargo de tanta responsabilidad, pero hoy en día estoy tan seguro que cuando llegue voy a generar cambios tan significativos que voy a marcar la huella. Yo siempre digo algo,
Yo no ocupo un cargo, sino me considero capaz para marcar la diferencia desde el punto de vista del impacto, porque si voy a hacer más de lo mismo, lamentablemente a mí no me asignes ninguna responsabilidad, ningún cargo, porque no estoy para hacer más que el otro por un cargo, no, estoy es para cambiar y transformar lo tradicional que se viene haciendo años por año, una función. Entonces, ese es mi parecer. Y el tercer punto es carencia de tiempo para actividades de proyección académica. La alta carga docente y administrativa a menudo deja poco o nulo espacio para estas actividades, esenciales para construir un currículum de investigador sólido. ¿A qué me refiero con esto? Que hay universidades que colocan a los docentes más horas de lo normal. ¿A qué me refiero con lo normal? La ley de universidades establece la cantidad de horas académicas que se le debe asignar a un docente por categoría o por dedicación. Entonces son 8 horas, son 12 horas, son 16 o son 18 horas académicas, pero hay que cumplir con 38, 36, 20, 22, 24 y sucesivamente, dependiendo de la categoría que tengas. Entonces, si yo te asigno 24 horas académicas, ¿en qué momento tú vas a hacer investigación? Tú vas a hacer extensión y servicio comunitario. Entonces, eso también hace que el docente tenga espacio o tiempo limitado para dedicarse a otras actividades fuera de la docencia. Ojo, no estoy justificando a aquel que diga que no quiere hacer investigación, porque como lo dije al inicio, el laboratorio de investigación del docente es su aula de clase. Son sus estudiantes, los instrumentos que le van a permitir desarrollar esa investigación. Entonces, cuidado con eso. Simplemente estoy haciendo esta acotación porque hay sí quienes planifican de manera adversa o absurda horas académicas, quitándole tiempo para que cumpla con otras funciones docentes. Bien, ahora vamos a ver cuáles pueden ser las posibles estrategias para que los retos que anteriormente acabamos de mencionar puedan irse consolidando. Entonces, la primera estrategia está orientada a lo que es la capacitación y formación continua, vamos a decir continua, permanente, periódica en investigación a nivel global. Es decir, a investigación desde el punto de vista de la metodología, pero investigación en las áreas de conocimiento en las que nosotros nos estamos desenvolviendo, nos estamos desempeñando para ver qué información nueva surge, qué teoría nueva hay y a su vez qué teoría que nosotros no conozcamos, que ya existe, puede servir o puede tener pertinencia en la realidad actual para aplicar con nuestros estudiantes. Eso es parte de lo que es la investigación como herramienta de formación para la construcción del conocimiento en todos y cada uno de los seres humanos, estudiantes y profesionales, por igual. Entonces, esa capacitación y esa formación continua está orientada ¿en qué? En talleres permanentes como esencia en el avance de la práctica profesional y de la ciencia. A su vez, sirve como una orientación metodológica en grupos de estudios, es decir, compartir de saberes integral, donde, vamos a decir, si somos 30 docentes, los talleres lo va a tener asignado todos y cada uno de los docentes, porque hay que conocer cuál es su experiencia, con qué estrategia utiliza, cómo desarrolla su práctica, y no solamente darle la formación a un solo docente, sino a todos y cada uno, porque si todos somos docentes del departamento de la universidad es porque todos tenemos capacidades y también tenemos que compartir, tenemos saberes que podemos compartir con nuestros, vamos a decir, nuestros colegas y nuestro grupo universitario para que también aprendan de nosotros. No es solamente aprender de uno y los 29 pareciese que no tienen conocimiento, que no poseen experiencia para también cumplir el rol de capacitador, de formador. Entonces, eso también es muy importante desarrollarlo en las universidades. Siguiente estrategia es fomentar la investigación colaborativa, no individual, como muchas veces se viene dando. ¿A qué me refiero? El docente de seminario y los estudiantes. No hay otro que pueda interceder en esa parte, en esa enseñanza, en esa formación, porque
me ha pasado que hay docentes que dicen, ¿quién es él? Si el docente soy yo. ¿Quién es el profesor de la unidad? Soy yo. Yo soy el profesor de ustedes, el que sabe de metodología soy yo, y lo que él diga que vaya y se lo enseña a sus estudiantes. ¿Por qué? Porque la apatía, el yoísmo y el egoísmo y la poca humildad no deja que otros nos puedan también, vamos a decir, darnos información que nos sirvan de alimento a nuestro aprendizaje y a nuestro conocimiento. Entonces, por eso hablo de una formación de investigación colaborativa y en red, ¿ok? Como ya les comenté, entre docentes del mismo programa, docentes de la misma universidad y docentes de otras universidades también deben participar en esta investigación colaborativa. Por ejemplo, si no estoy estudiando un estudio de posgrado, no estoy haciendo una maestría, un doctorado, pero como docente requiero entender y comprender cómo se comportan, vamos a decir, los estudiantes de metodología de 4 universidades. Entonces yo busco docentes de metodología de esas 4 universidades, me reúno con ellos, comparto mi idea, escucho lo que ellos también tienen como propuesta de esa idea, y entonces nos asignamos roles, tareas, actividades y funciones para hacer una investigación colectiva, donde la aplicación de un instrumento en diferentes contextos nos permite a nosotros conocer mucho más hasta dónde se presentan esas dificultades y cuáles son las razones que crean esas dificultades. Entonces es muy importante considerar esa integración también. Todo ello nos va a contribuir en una discusión inter y extrainstitucional, ya acabo de explicar de qué manera, de los procesos de investigación y los avances propios de ellos. Bueno, ahorita lo expliqué compartiendo con otros docentes desde el punto de vista del desarrollo de una investigación, pero también nos podemos asentar a discutir antes y después de obtener los resultados de los instrumentos y buscar reflexionar, analizar, evaluar y por tanto generar nuevas estrategias, nuevos enfoques que orienten de una manera más significativa el trabajo de la práctica para que facilitar al estudiante su desarrollo de investigación. Tercer punto o tercera estrategia, la creación de plataformas de difusión como apoyo de intercambio de saberes entre los diferentes medios de difusión de investigaciones con impacto social y científico. Existen grupos de Telegram, existen grupos de WhatsApp, existen aulas virtuales, existe el Zoom, el Google Meet. Entonces, todos esos medios y esa plataforma podemos trabajar de una manera integrada, interactiva y dinámica los procesos de discusión y de construcción del conocimiento acerca de los avances que se vienen presentando en las diferentes investigaciones que tenemos con nuestros estudiantes, en la metodología, en los enfoques, en los métodos. Quizás yo tengo una idea epistemológica de un método, de un paradigma, y ustedes tienen otra que me la pueden compartir. Y de esa forma discutirla, analizarla y ver cómo ampliar esa idea entre las perspectivas de varias personas. Es como si estuviésemos trabajando una triangulación teórica entre lo que ontológicamente poseo del enfoque cualitativo y lo que ustedes poseen. Dos más de ustedes poseen. Entonces ahí trabajamos esa tríada, esa triangulación para analizar muy bien cuáles vienen siendo los análisis que se vienen presentando en esos procesos de investigación. Y todo lo anteriormente dicho aquí en estas 3 estrategias es lo que va a contribuir en promover una cultura investigativa. Mucha gente no tiene cultura investigativa. ¿Por qué? Porque solamente investigan cuando se le exigen y cuando tienen una necesidad, pero no es una investigación continua en cada uno de los salones. Por ejemplo, podemos hacer una investigación que dure también 2 años, un año, porque en un año hay universidades que tienen trimestre. Tú tienes 4 cursos diferentes. O las universidades que son semestres, tienes 2 y en cierto caso inicias hasta cierto punto el tercer curso de estudiantes. Entonces, tú haces una investigación que en este caso es longitudinal porque tiene 3 tiempos, 3 momentos diferentes. Esto te va a permitir a ti conocer más a fondo esa situación, esa realidad que tú estás estudiando. Porque creo que se me olvidó decirle que las investigaciones cuantitativas, cuando hablamos
de los tipos de investigación que dicen descriptiva, analítica de campo, transaccional o longitudinal, la transaccional es el tipo de investigación que se realiza en este momento específico, es decir, en el curso actual. No es que voy trabajando con el que viene y el que viene, eso sí lo hace la longitudinal. Bueno, en mi experiencia también pocas veces he visto esas investigaciones. La mayormente se hacen transaccional para cumplir con el requisito de especialización, maestría y doctorado y ya, hasta ahí cierra, pero no hacemos un estudio completo. Fíjense que en los estudios de especialización, maestría y doctorado, en Venezuela se estudian en 2 años y 3 años o 4 años. ¿Por qué? Porque son 2 años de escolaridad y 2 años que quedan para hacer o presentar tu trabajo de investigación. Eso lo establecen como norma, pero hay quienes van haciendo su investigación desde que inician el primer semestre, el primer periodo, que cuando ya termina la escolaridad están completos para inscribir trabajo especial de grado o trabajo de grado o tesis doctoral, que es para su evaluación y aprobación correspondiente a su socialización final. Entonces, eso desde allí podría ser una investigación longitudinal. ¿Por qué? Porque estamos tardando 2 años y en 2 años pasamos por varios cursos de estudiantes. Pero no sé por qué la longitudinal ha quedado ahí olvidada. Y se hacen investigaciones para ahorita y para allá. Y listo, no se hace más nada después de ahí. Y fíjense que el resultado que a ti te da la investigación que tú estás haciendo para graduarte de licenciado, de especialista, de magíster, de doctor, de ingeniero, de abogado, esos resultados siempre se dejan ahí, o sea, en el olvido. Pero si tú te graduaste de licenciado y el trabajo de investigación de licenciado te dio unos resultados, ¿por qué con esos resultados, o de especialista a magíster o de magíster a doctorado, por qué con esos resultados no continuamos la investigación, sino que hacemos algo nuevo, algo totalmente diferente a la que nosotros hicimos en los estudios anteriores? Entonces, tantos trabajos de investigación y seguimos teniendo los mismos problemas. ¿Qué está pasando entonces? Si hay tantas investigaciones de competencias investigativas, de competencias tecnológicas, de estrategias docentes, y seguimos viendo prácticamente las mismas dificultades, ¿cuál es la finalidad de hacer tanto trabajo de investigación sin impacto, sin aporte? Entonces, esos resultados nos están indicando algo. Las conclusiones también nos están reflejando la información. Entonces, ¿por qué no tomamos eso que ahí quedó, ¿verdad? Y lo transformamos en una investigación para que tenga sintonía con esto y irla hilando y por tanto ser un aporte más científico, más amplio y más profundo en la ciencia de esa área? Eso lo dejo ahí como reflexión. La primera actividad que ustedes tienen acá. A ver, me dice Ibe, dice, eso sucede porque no existe planificación de los aportes investigativos. En cierta parte existe solamente archivos olvidados, más nada. Lamentablemente las universidades constituyen verdaderos feudos, sí, señor. Es necesario un centro de investigación universitario que aglutine aquellos centros de investigación de cada facultad y así programar actividades. Fíjate que cuando tú me dices que aglutine, que adopte posiblemente los centros de toda la universidad, eso ya sería un instituto un instituto de investigación, porque fíjate que una línea de investigación se forma o se conforma con 3 trabajos de investigación. Los centros de investigación se conforman o se crean con 3 líneas de investigación y el instituto con 3 centros como mínimo ya puede crearse el instituto de investigación. Es más, no lo conozco ahorita a profundidad porque no tuve la oportunidad de asistir a la presentación, pero, perdón, en la universidad en la que estoy trabajando actualmente, la Universidad Nacional Rafael María Baral, ya creó su instituto de investigación. Tendría que ir a ver cómo se conformó esa estructura, pero eso es lo que las normas nos establecen. eh, Facultad y así programar actividades y eventos donde participen todos en conjunto. Pero es necesario si queremos que esto cambie. Claro, por eso le digo, la UNED ya se creó. Teóricamente, muchas cosas son buenísimas, son excelentes. Esperemos la práctica. Es allí donde se va a comprobar en realidad qué tan bueno es eso que se construyó, qué tan bueno es eso que se fundó. Y por tanto, hay que considerar que quienes van a hacer, vamos a decir, la cabeza, o quienes se van a encargar
del centro, de las líneas, de los institutos de investigación, sean gente activa en la investigación, señores. No cometamos el mismo error que estamos planificando docentes en metodología que tienen más de 10 años que no hacen una investigación, que no publican un artículo. Ojo con eso. Entonces, lo mismo hay que hacerlo en los centros, en las líneas y en los institutos de investigación. Pero muchas veces se hace muy parcelado. Tomando un poco lo que dice Ibe. Parcelado es que somos nosotros los que sabemos de investigación y el que viene allá no sabe. Entonces, muchas veces nos encontramos sorpresas. Fíjense la primera actividad que ustedes van a hacer y le denomino el mar de la investigación. Imagínense lo grande, lo inmenso, lo profundo que es el mar. Asimismo es la investigación y por eso le di ese nombre. Entonces, escuchen el enunciado para poder cumplir con la instrucción. Dice lo siguiente. Desde su práctica docente e investigador, piensen, y por eso ahí está la imagen, en una problemática latente actualmente, ahorita, en este momento, los que no estamos en Venezuela, porque sé que estamos de vacaciones, bueno, quienes están en proceso de verano, sí están activos, pero no todos. Entonces, piensen en una problemática latente, ahorita, actual, en su aula de clases con sus estudiantes. Vayan pensando ahorita algo que se les creó, que se les presentó en su área. El que está dando investigación, el que está dando metodología, bueno, ya sabe que el estudiante no comprende muy bien cómo realizar el planteamiento, cómo formular el objetivo, cómo seleccionar el enfoque. Se me ocurre ahorita, pero ustedes van a ser más directos con su problema, porque quienes conocen. Luego de que identifiquemos ese problema, ¿qué vamos a hacer? Vamos a formular la pregunta de investigación para a partir de allí describir las acciones a realizar para mejorar esa situación. Es decir, tengo este problema. Al menos 3 acciones que debo hacer para que ese problema se solucione o se mejore. Les leo en esa parte. Piensen, vamos a tomarnos 5 minutos. Piensen en un problema latente ahorita actualmente en su aula de clase con sus estudiantes. Y de allí, cuando tengamos el problema identificado, vamos a formular esa pregunta de investigación y luego planteamos 3 acciones que podemos realizar para trabajar ese problema. Somos 17, somos 20 en total, pero con 17 participantes como tal, eso es bastante para que podamos tener una buena dinámica de participación. Es decir, somos 17 integrantes, 17 profesionales que hoy en día decidieron estar acá presentes para encontrar algo nuevo, algo novedoso, de lo cual nuestra experiencia no nos ha permitido tenerlo como aprendizaje, como conocimiento, porque siempre tenemos que buscar aquello que para nosotros es desconocido y que eso que es desconocido para nosotros, cómo ganar espacio para que con lo que nosotros sabemos pueda mejorarse mucho más. Generar el conocimiento científico, que esa es una acción, Andri, pero ¿cuál es el problema que se te presentan a ti con tus estudiantes para tú expresar esa acción que acabas de mencionar? Generar el conocimiento científico, ¿cuál es el problema y cuál es la pregunta? Porque, escuchen bien, detectar el problema o identificar el problema para luego formular la pregunta y luego las acciones a resolver. Perdón, las acciones para resolver ese problema. Y B coloca problema. Los estudiantes que ingresan a la universidad tienen problemas en el momento de estudiar. Ok, B, ¿cuál sería la pregunta que vas a formular para ese problema? Y luego las acciones que tú consideras para que ese problema vaya disminuyendo su nivel. Quizás de desinterés, de desmotivación o por problemas con los docentes, problemas familiares, sociales, poco conocimiento sobre el trabajo cooperativo. Ok, Raimundo, ¿cuál sería la pregunta a formular para ese problema? ¿Cómo se formularía ese problema allí? ¿Y qué acciones consideras para mejorar ese poco conocimiento sobre el trabajo cooperativo? Es decir, para que posiblemente sea medianamente
aumentado ese conocimiento o en su totalidad, no importa. ¿Cuál sería la pregunta que se puede formular? A ver, Biagni nos dice, los niños en condición especial y no contar con un tutor que los apoye en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Ok, igualmente, Biagni, ¿cuál sería esa, cómo formularías tú esa pregunta de investigación? A ver, y B nos comenta, ¿qué métodos de estudio, técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje utilizan en el momento de estudiar? Fíjate y ve que ahí tenéis tres preguntas diferentes. Si tu pregunta la formulas con el problema que planteaste, te quedaría mucho más completo, más acorde a lo que es la formulación de la pregunta. Y que lo que tú estás indicando como método, técnicas y estrategias vienen siendo a ti algunas de las acciones que vas a desarrollar para que los estudiantes no sigan presentando la misma situación. Ejemplo, acciones, implementar métodos de estudio correspondientes al desarrollo de tal. Ejecutar técnicas de estudio que faciliten tal. Y desarrollar estrategias que fomenten o potencien aquello y lo otro, serían tus acciones. Fíjense fácilmente qué es lo que estoy tratando de evaluar yo aquí en ustedes. Y ustedes lo comentaron muchas veces, que si la pregunta daba lugar a la selección del método o del enfoque de investigación, y esa es la intención. Y otra de las intenciones que es ver más o menos, porque hemos venido estudiando que del título se crea la formulación de la pregunta. Entonces, si ustedes me están dando prácticamente un problema, el problema de allí es, si estoy diciendo que hay dificultades en el aprendizaje de la matemática, la pregunta sería, ¿cuáles son las dificultades o qué dificultades en el aprendizaje de la matemática presentan los estudiantes universitarios? Por ejemplo, comprensión lectora. Pregunta, ¿cómo influye el uso de estrategias de lectura activa en el nivel de comprensión de texto narrativo? Muy bien, Hugo. Perfecto. De todas maneras, acciones, 6 minutos de lectura diaria. ¿Lectura con qué? ¿Cuál sería el valor agregado de esa lectura, Hugo, para que podamos llegar al nivel de comprensión? Porque fíjate que a veces la lectura es desapercibida con muchos estudiantes. Me explico, a que leen, pero no les queda nada, no retienen información. Entonces, si no retenemos información, no va a haber comprensión. Y otro de los aspectos que considero que para que la lectura comprensiva se pueda dar, pueda surgir, sea positiva, sea significativa en esos estudiantes que presentan dificultad, es muy importante considerar de que ellos también dentro de esa lectura puedan ir registrando, haciendo una lista de palabras que son desconocidas y que ellos primero busquen el significado con el diccionario o con cualquier otro texto que le permita conocer qué significa cada palabra. Es donde después va a buscar hacer esas lecturas comprensivas y va entonces a poder explicar, te va a poder, vamos a decir, reseñar la historia de lo que estaba leyendo, entre otras cosas. Promover trabajos en grupos de aprendizaje cooperativo en diferentes actividades sería la acción, una de las acciones que nos dice el compañero Raimundo. Pero la pregunta, recuérdense que hay que formular la pregunta, ¿qué problemas presentan los estudiantes al momento de estudiar? Está mucho mejor, y mejor formulado. Hugo dice lograr el hábito, ingresamos a la comprensión. Ese orden te lo compro. Entonces, crear el hábito, primero la lectura y luego entonces entramos a cómo hacer lectura comprensiva. Parece bien. Pero son aspectos que sugiero y te recomiendo también hacer. Que el estudiante pueda buscar el significado de cada palabra antes de que tú le puedas preguntar qué entendió, qué me puede contar, qué sucedió allí, cuál es el nudo, el desenlace, entonces todos esos aspectos que ahí están. Andri comenta problema, mínimo conocimiento de la investigación científica, pregunta, ¿de qué manera alcanzar el nivel elevado de investigación científica en los alumnos? Acciones, develar técnicas de investigación, desarrollar investigación científica, bien, chévere. Ok, listo pues, entonces vamos a avanzar acá. Esto que está acá es lo que me he permitido construir a través de la revisión de muchos trabajos de investigación, porque si ustedes lo van leyendo, no es algo
que está fuera de contexto, no es algo que ustedes desconocen, simplemente lo quise como que colocar de manera más visual, una manera más resumida y sistemática, las guías que hay que considerar allí. Entonces, construcción de ruta del pensamiento investigativo, fases de esa ruta, sí, fases o etapas para construir esa ruta. La primera es la situación del problema de estudio. ¿Qué está ubicado allí? Lo que podría ser ese problema, o el planteamiento del problema, el diagnóstico, la descripción del fenómeno, u otro aspecto que se considera para iniciar a conocer esos comportamientos que se vienen suscitando, que se vienen generando en el primer acercamiento del investigador al contexto donde a través de la observación y el registro va develando situaciones que van, vamos a decir, que representan los cambios en ese contexto a través de esa investigación, de ese problema, de esa variable, de esa categoría o de ese fenómeno que se viene observando. Entonces, todo ello está referido de una manera esencial a cómo convertir una idea en una interrogante de investigación. Y es lo que ahorita traté, bueno, no digamos traté, es lo que pretendía con la actividad cognitiva el mar de la investigación. Y ahí mismo lo dice, cómo convertir una idea en una interrogante de investigación, lo cual siempre guía u orienta el enfoque de la misma. Es decir, cómo, cuáles, cuándo, qué, con qué, por ejemplo, todas esas preguntas que ya conocemos y que nos definen mucho y mejor dicho, nos centran en lo que queremos hacer con nuestra investigación y cómo lo vamos a abordar. En efecto, se debe centrar en las acciones provocadas más que en la cantidad. A esto me refería porque en primera instancia, como les mencioné, estaba muy orientado a trabajar sobre los procesos de la investigación cualitativa, pero como había desde el primer módulo, desde el primer grupo de estudiantes, se expuso la idea de que lo trabajáramos de manera integrada, entonces, ¿dónde interesan las acciones provocadas más que la cantidad? En lo cualitativo, pero a manera contraria, en lo cuantitativo interesa mucho más la cantidad, los números, las estadísticas que presentan los hechos reales de un problema más que cómo se comportan esos números de ese problema. Las preguntas universales. Mayormente sí. Preguntas universales en el sentido de que aprendamos a redactarlas, a elaborarlas o a formularlas, pero que muchas veces esta va a tener incidencia según la realidad del problema que nosotros estemos estudiando. Pero sí, en ese sentido se formulan prácticamente igual, pero donde está la diferencia es de las variables o categorías de nuestra investigación. Otro aspecto de esa ruta, o otra fase, es guía o planificación de la investigación. Considero que si nosotros le hacemos una ruta, fíjense la imagen que tenemos allí, a nuestros estudiantes para desarrollar su investigación, ya le estamos dando una guía, le estamos orientando de manera gráfica, le estamos invitando a que planifique. Ya yo le di la ruta, es decir, aquí hay que hacer primero esto para luego hacer esto. Si esto no se hace, no puedo avanzar. Entonces el estudiante allí debe planificar qué voy a hacer y con qué cuento para poder abordar el planteamiento del problema, por ejemplo. Entonces el estudiante dice, para el planteamiento del problema yo necesito consultar esto, esto y esto. Ahora, ¿qué tengo a mi alcance ahorita? ¿Qué me hace falta? Y eso es lo que va a sumar a la planificación para tener una mejor orientación. Ojo, siempre y cuando exista el acompañamiento permanente del docente en esa planificación y en esa orientación. Esto que permite, se piensa y reflexiona cuál sería la ruta metodológica adecuada para resolver la situación planteada en concordancia con los involucrados. Lo que acabo de decir ahorita. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Con qué cuento y qué no tengo? ¿Cómo puedo iniciar? ¿Cómo puedo culminar? Todo eso es parte de la metodología de la investigación, porque el método, el enfoque y el paradigma definen el discurso que tú vas a trabajar, definen los términos que tú vas a utilizar y te definen la ruta de trabajo. Tercer punto, recolección de datos. Este apartado refiere al cómo se va a abordar el fenómeno de estudio, considerando para ello la naturaleza de la investigación. Aquí es donde están implícitos las técnicas
e instrumentos de investigación. Es decir, si voy a trabajar con una investigación de corte cuantitativo, ¿qué técnicas serían las más idóneas, las más correctas para abordar este problema? Ahora, si voy a trabajar con investigación de corte cualitativo, según el método, ¿qué técnicas voy a utilizar? Y lo mismo lo voy a hacer también con el instrumento. Fíjense que es algo me surgió ahorita y que voy a empezar a aplicar. Es eso, primero hacer la ruta, la planificación y que después el estudiante le ayudemos y le orientemos a hacer el planteamiento del problema, los objetivos y todo aquello. Ahora yo pregunto, ¿quién de ustedes se han imaginado y lo han aplicado en que el estudiante, en vez de trabajar el planteamiento del problema primero, desarrolle primero la metodología? Hay autores que también lo comentan. Está un profesor que se llama Pérez, junto a otro que no recuerdo, de la Universidad de Zulia, que eh, crearon una estructura de investigación cualitativa y en cierta parte ellos invitan a trabajar con la metodología antes que lo demás. ¿Por qué? Porque la metodología es la que te está guiando a ti en todo lo demás, en cómo vas a hacer el análisis, en cómo vas a recoger la información, en cómo vas a plantear tu problema o describir tu fenómeno, cuáles son los verbos que vas a utilizar para tus objetivos o tu propósito. O sea, eso es lo que te va a orientar a ti en todo lo demás. Pero normativamente nos han acostumbrado a que se debe iniciar con el planteamiento del problema, es decir, capítulo 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4. Pero el hecho de que tú inicies con la metodología no implica que no vas a considerar la estructura y las normas que establecen las universidades para que ésta pueda presentarse. Es simplemente como una orientación más significativa al trabajo de la investigación en los estudiantes. Número 4, análisis e interpretación de la información. Esto está muy referido a lo que es la parte del momento del capítulo 4, donde empezamos a crear tablas de gráficos, estadísticas o esquemas visuales, redes semánticas, nube de palabras, que nos van a permitir hacer ese análisis o esa interpretación de la información, lo que contribuye a la forma en cómo se van a mostrar esos resultados arrojados por el proceso investigativo. Quienes están en investigación cuantitativa ya saben que las universidades nos exigen, nos piden tabla de gráficos. Esa tabla de gráficos está muy dada hoy en día por histogramas o lo que son diagramas de barras, porque anteriormente se utilizaban mucho tortas, pero ahora en día estoy viendo que se están utilizando mucho más, perdón, histogramas o diagramas de barras. Y luego las tablas estadísticas donde se muestran los valores porcentuales y los valores reales de los resultados que se obtuvieron de cada instrumento. Y en la cualitativa se implementan nada de lo que acabo de decir. Hay gráficos, pero no son tablas, no son histogramas, no son barras de barras, sino que establecen gráficos mucho más creativos, mucho más visuales, mucho más de impacto visual para el lector, porque es una investigación flexible, una investigación que invita a la creación y la construcción de lo nuevo y de lo novedoso como parte de diferenciar el enfoque cuantitativo con el enfoque cualitativo. Entonces, esto es algo que se debe considerar como una ruta para que el estudiante se le permita entrar o se le permita el acceso a este mar de la investigación o a esta magia de la investigación o al mundo mágico de la investigación. Buenas noches, Lilian, bienvenida. Continuando con lo que es esa ruta, ahora, ¿cuál es el rol del docente? ¿En cuanto a qué? A estas actividades que acabo de mencionar. Entonces, el rol del docente para que esto que está acá se pueda cumplir sería lo siguiente. El investigador es la principal herramienta para el desarrollo del proceso inherente en la investigación, es decir, forma parte de él en todo momento. Ahí me faltó él en todo momento. ¿Qué quiere decir? Que el docente tiene que estar perenne con el estudiante en el proceso de investigación. ¿Cómo son los que utilizan para la cualitativa que no son gráficos, profe? Ok, lo que yo les mostré a ustedes el día de ayer, que nos los da a nosotros el software,
Atlas-TIM son redes semánticas y nube de palabras. Esos son los gráficos que nos arroja a nosotros el software de análisis de datos cualitativos, nube de palabras y redes semánticas. Eso es lo que nos lo da. Bien, entonces, el investigador, como iba diciendo, siempre a tu orden para el desarrollo de forma todo. Entonces el docente no debe dejar, descuidar a los estudiantes o los grupos de estudiantes que estén haciendo el proyecto, porque muchas veces buscan ayuda de otros docentes, de otros profesionales, que no es el docente de la materia, por eso mismo, porque el docente no le presta la suficiente información y por tanto la suficiente atención. Escuchen, información y atención. Si yo estoy orientando, puedo sugerir qué texto consultar y a su vez le puedo indicar qué apartado de ese texto va a encontrar información que le va a ayudar a construir ese conocimiento, a construir esa idea. Porque hay que decirle, no, si a mí me dijeron que me leyera todo el libro, él también tiene que hacérselo todo. No, señores, estamos en una época totalmente diferente. El estudiante hay que orientarlo de una manera correcta y orientarlo es eso. Es decir, tú vas a buscar dentro del libro que te di, el capítulo número 2 en la sección 3 ahí eso es lo que vas a leer que a ti te va a permitir construir la idea de lo que estás planteando. Pero no le dejemos todo completo porque el muchacho hay que orientarlo poco a poco. Se está adentrando a este mundo de la investigación. Nosotros por ser profesionales y por tener estudios de posgrado, ya hemos avanzado mucho en ese proceso. Ellos apenas están iniciando. Entonces no le pongamos barreras, no le sigamos cerrando la puerta, no escondamos la llave y démosle la llave para que ellos abran su puerta siempre a su ritmo. Segundo punto es desarrollo o desarrollar la acción reflexiva como fundamento esencial de todo lo observado antes, durante y después, a fin de conocer cómo se comportan los fenómenos de estudio desde las diferentes perspectivas. Esto podríamos aplicarlo en la investigación positivista, claro, la norma, la metodología, el significado, la conceptualización, los referentes ontológicos y epistemológicos no nos invitan a esto. ¿A qué me refiero? De que una vez que nosotros hagamos o apliquemos nuestro instrumento y obtengamos resultados, podríamos ir al contexto nuevamente un tiempo después y ver si el problema sigue persistiendo de la misma forma o se presentaron algunos cambios y eso va a permitir hacer una reflexión del antes, el durante y el después. Y creo que podríamos tener un problema, hablando de lo cuantitativo, mucho más real. Porque si mi investigación comienza en el segundo semestre, vamos a decirlo así, de mi estudio, y yo defiendo, bueno, socializo en el cuarto, que pasó año y medio, será el mismo problema que estudié en ese momento. Bueno, si la investigación cuantitativa dice que es general, generaliza los problemas, va a decir que sí. Ah, pero vamos a la teoría a ver si es verdad. Si el problema se sigue presentando tal cual como lo estudié hace un año y medio. Para que sea más real, para que sea más contextual, para que sea más sólida la investigación. Claro, no se hace porque eso te va a cambiar la realidad del problema, pues. En el caso de aplicar un nuevo instrumento, porque es una realidad diferente. Entonces, por eso es que no se hace. Pero la investigación cualitativa sí invita a eso, a que ella no culmina cuando ya hice esto, ¿no? Hay que estar observando de manera constante, porque nosotros los investigadores nos hacemos parte de esa investigación. Entonces, el punto número 3 es que se involucra o se requiere involucrar con los informantes o actores sociales mediante la técnica del rapport, del intercambio, para poder entender muy bien lo que se dice, lo que se quiere decir, lo que se pretende, todo eso, empleando criterios como la ética, respetando así la confidencialidad de los datos cualitativos y recabados. ¿A qué me refiero? Y ahora voy a dar el parte del cuantitativo. Esto está acá empleado o plasmado porque las investigaciones cualitativas, cuando tú aplicas tu instrumento, tú debes, por ética y porque así lo exige este tipo de investigación, porque como te están contando vivencias y experiencias propias, personales de ti, que estás inmerso en este mundo del fenómeno,
no puedes salir a la luz pública todo lo que vas a decir, porque si dices algo que te puede dañar, el culpable va a ser quien lo difundió, quien lo socializó, y eso sería un delito, no sería ético como tal. Entonces, las investigaciones cualitativas, cuando tú aplicas ese instrumento, no se te pide en cierta parte tu nombre. O si sí te pide, cuando se plasma en el trabajo, se utilizan símbolos, siglas, iniciales que representen el informante clave 1, informante clave 2 y el informante clave 3. Así como en la clase del día viernes, le mostré las redes semánticas que hice a través del PowerPoint, mi tesis doctoral, donde utilicé PP, SP, entre otras cosas. Eso representaba mis informantes claves, mas no estaban identificados como tal. A diferencia del cuantitativo, que sí, porque tu tutor y a veces, muchas veces los miembros solicitan la aplicación del instrumento para ver si tú lo aplicaste en realidad y si cumpliste con las observaciones que te dieron. Es más, en la parte de la metodología, donde se habla de validez, que está muy referida a los expertos, allí se coloca nombre y apellido, institución en la que trabaja y el departamento o área de conocimiento de ese profesional. Entonces, fíjense que ahí no hay mucha ética porque estoy exponiendo a la luz pública a quien está arrojando una información. Entonces, estoy trabajando con los nombres de los validadores y a su vez con los nombres de la muestra que estoy utilizando para desarrollar mi investigación, mi resultado de investigación. Entonces, ese es otro elemento que permite diferenciar el enfoque cualitativo del cuantitativo. La confidencialidad que existe en la cualitativa que no se da en la cuantitativa. Y es por eso que yo me refiero de que el aspecto de objetividad que nombran los autores se pierde allí. ¿Por qué se pierde? Porque si yo estoy colocando mi nombre y a mí me están preguntando que si yo aplico estrategias constructivas, ¿cómo voy a decir que no? Si la gente va a saber que fui yo el que no lo aplico. Ajá, y entonces ahora, ¿qué van a decir mío? Entonces ahí se pierde el rigor de la objetividad. ¿Cómo son los que utilizan para la cualitativa, que no son gráficos, profe? Ok, lo que le respondí a Nive, que es la misma pregunta por lo que veo. Les comenté que en este caso, si es la respuesta de IB, es lo mismo que te digo. Utilizamos nubes de palabras y redes semánticas. La nube de palabras es la que utilizamos nosotros, okay, es la que utilizamos nosotros en la primera sesión de clase, que fue una actividad de Mentimeter y que eso al lado tenía la creación de la nube de palabras. Se la mostré junto a la de mi tesis doctoral y lo vimos el día de ayer con ejemplo de un trabajo de investigación que tuve la oportunidad de tutorial, que creó redes semánticas, nubes de palabras, pero con el Atlas-T, que es el software estadístico de análisis cualitativo o de datos cualitativos. Y lo anteriormente expuesto en la parte blanca busca comprender la realidad a través de la interpretación y el significado. Es decir, que cada palabra, cada discurso, cada experiencia, cada vivencia tiene una interpretación y tiene un significado. ¿Ok? Que ese significado, esa interpretación no debe ser alterada, no debe ser modificada, no debe ser interferida. Hay que interpretar tal cual lo que nos están exponiendo, expresando, manifestando los actores o informantes claves que participaron de manera directa en la investigación. Entonces, en ese rol, siempre un placer. En ese rol es importante seguir lo siguiente. Facilitar la lectura a través de investigaciones, y aquí voy un poco con el problema que nos dijo, creo que fue Raimundo, no recuerdo bien. Facilitar la lectura a través de investigaciones sobre áreas afines publicadas y también las que tus estudiantes anteriores han realizado con impacto real. Entonces, usted es como decir, convierta su salón en una biblioteca, su espacio en una biblioteca. Y todos los días trabaje leyendo alguna investigación, pero la lea y le diga al estudiante que escriba qué encontró en ella,
qué aporte tiene esa investigación y cómo la puede relacionar con su tema de investigación, con su idea o con su proyecto, para que el estudiante vaya de una vez extrayendo y concatenando y conectando ideas propias que le permitan ir construyendo un discurso oral y escrito en su investigación. Por otro lado, incentivar la reflexión. Profesor, ¿con cuál aplicaciones se hacen las nubes de palabras? Gracias. Ok, la puedes hacer con la aplicación Mentimeter, que está en la primera presentación. Yo les pasé un link, pero en Google ustedes la googlean y le colocan Mentimeter y ella se las da, es la primera de una vez. Que tú puedes hacer esa nube de palabras, pero el software de análisis de datos cualitativos es el Atlas-T, o sea, atlas.t. Atlas.t es el software, como si fuese el SPS, pero es para análisis estadístico. El software Atlas-T te da a ti la nube de palabras y las redes semánticas ya establecidas. Entonces, el segundo es incentivar la reflexión y exposición de ideas acerca de las mismas. De esta manera se despierta el pensamiento crítico. Es decir, una vez tomamos, la clase dura 1 hora, le damos, vamos a decir, media hora de lectura, le damos 15 minutos de que el estudiante registre y 15 minutos más de expresar lo que él registró. O sea, cuáles fueron los resultados, cuáles fueron las conclusiones, las reflexiones que pudo haber obtenido acerca de esa lectura. Es el punto número 2. Y el punto número 3 es programar espacios para el acompañamiento al investigador en el proceso de su trabajo de investigación. Para hacer mucho más ameno ese espacio y que el estudiante no lo vea como una clase más, vamos a transformar nuestro salón. Vamos a crear un ambiente más ameno, podemos traer una varilla de incienso, una música bien tranquila, instrumental, un cafecito, un snack que permita al estudiante estar mucho más en confianza y mucho más tranquilo en su proceso de acompañamiento de ese trabajo de investigación, o de ese avance o de ese adelanto. Punto número 3, 4, enseñar a investigar, investigando. Es decir, mientras ustedes van haciendo una investigación, le van enseñando a sus estudiantes cómo se hace, cómo se debe hacer. Como ejemplo real de las rutas o fases de cada investigación como parte de las estructuras metodológicas. Ok. De las estructuras metodológicas. Siguiente, involucrar a los estudiantes en la comunidad o institución como parte del conocimiento de la realidad. Es decir, que también ustedes pueden invitar a sus estudiantes a que en su comunidad puedan investigar, puedan plantear propuestas, proyectos de investigación ante situaciones que se vienen conociendo en su comunidad, en su contexto, en su casa o en cualquier área donde ellos les guste estar, donde les plazca estar, donde pasen mayor tiempo. Porque muchas veces están en un lugar donde no aprovechan el proceso de observación para conocer todo lo que está a su alrededor. Y que a su vez eso nos va a dar a nosotros, en algunos casos, puede haber algo que llame la atención, que pueda promover la curiosidad y es lo que nos va a permitir acercarnos a conocer qué es lo que está pasando y cómo nosotros podemos ayudar, a través de qué podemos aportar o crear alternativas de solución para que la situación que estamos observando pueda ser cambiada. Y más aún si es nuestra comunidad, si es nuestro contexto y nuestro ambiente social. Siguiente, divulgar periódicamente la información sobre las líneas de investigación y cómo éstas se pueden nutrir. Esto es muy importante, que aquí van a invitar a los jefes de línea y los coordinadores de los centros de investigación. Puede ser cada 15 días o puede ser cada 21 días para que les puedan ir bajando información al estudiante, conozcan qué trabajo se está haciendo y que a su vez los estudiantes también los integren a esas actividades que realizan los jefes y coordinadores de línea o centro de investigación. ¿Con qué intención? Con que el estudiante desde el primer momento vaya conociendo cómo se trabaja en la investigación y que su trabajo de investigación, bajo la redundancia, de una vez se conecte
o alimente o se inscriba en la línea en el cual corresponde su tema de investigación. Entonces, para que el estudiante entienda que hay una finalidad de esa investigación más allá de presentarla y obtener el título académico al cual está optando. Siguiente actividad. Yo como docente. Aquí me van a hablar como ustedes, por eso dice yo como docente. Entonces, escuchen la frase y luego responden. Inicia con la siguiente instrucción. El facilitador, es decir, inicia el facilitador y luego cada participante completa la frase iniciando siempre con yo como docente. Entonces, el facilitador dice lo siguiente, está aquí plasmado en la lámina para no escribirlo allá. Dice, yo como docente siempre promuevo el sentido crítico de los contenidos. Ahora ustedes, yo como docente, ¿qué hago? Les vamos a darle 5 minutos para que piensen, reflexionen y luego respondan. Yo como docente, miren el ejemplo que les coloqué allí. Yo como docente siempre promuevo el sentido crítico de los contenidos. Ahora, ustedes como docentes, ¿qué es lo que hacen desde su práctica docente? ¿Qué es lo que hacen en su ejercicio como docente? ¿Qué es lo que hacen como profesional de un área de conocimiento? Yo como docente hago esto. Yo como docente, ¿qué hago? Yo como docente busco esto, yo como docente realizo esto, yo como docente contribuyo, yo como docente invito, yo como docente fomento, yo como docente promuevo. Hay varias ideas que pueden tomar para completar su actividad, es decir, su acción como docente. Porque cuando digo quién soy yo como docente, es cuáles son mis acciones, cómo desarrollo mi práctica docente en la actualidad. Raimundo dice, yo como docente fomento la lectura como base, a la lectura como base de la investigación. Y fíjate que es como base para todo conocimiento también. A ver, ¿quién más? ¿Quién más se presenta? Prácticamente es como presentarse ustedes. Es decir, yo como docente hago esto. Yo como docente promuevo esto. Yo como docente permito esto. Es como su carta de presentación en este aspecto. Yo como docente busco que el alumno tenga bases de la investigación sustentada. Importante. Yo como docente promuevo el análisis, ¿ok? Yo como docente fomento el reconocimiento de las fuentes de consulta. Eso es muy importante porque a veces tienden a consultar en cualquier área. No sé si en otros países se ha dado, pero cuando yo estudiaba, por desconocimiento y porque no tenía quien me orientara bien, utilizamos información que existía en el rincón del vago.com, creo que se llamaba. Y hay otra que no recuerdo, que ya luego cuando voy avanzando, voy creciendo, me voy formando, hay docentes que sí se encuentran y nos dicen que esas páginas no son para hacer investigación científica o investigación académica, porque no tiene, como decir, el código de, de rigor científico para considerar esa información a nuestro trabajo. Jorge Luis dice, yo como docente guío investigación. Yo como docente planifico investigaciones a largo plazo cuya sustentación se hará al final del semestre, pero durante el semestre se planifica para dar seguimiento a cada una de las investigaciones realizadas por los estudiantes. Yo como docente busco el conocimiento de autores de acuerdo a la competencia del momento para el aprendizaje y el desarrollo de investigación. Muy con su Nomaro. Y Bianni dice, yo como docente promuevo la interacción grupal, inicio de las actividades. Fíjense que ese yo como docente, para reflexión de ustedes, porque no lo van a responder acá, deben ahora describir de qué manera ese yo como docente ustedes lo cumplen. Porque dice promuevo la lectura para esto. Pero entonces, ahora, ¿a través de qué fomenta la lectura? ¿En qué sentido? ¿De qué forma? ¿Qué estrategias, qué herramientas consideran para esa acción que yo como docente hago y quiero lograr? Y como por ejemplo, promuevo la interacción grupal, inicio de las actividades. ¿A través de qué haces esa interacción grupal? ¿En qué sentido promueves la interacción grupal? ¿Qué herramientas, qué actividades, qué dinámicas planificas, implementas o aplicas para que eso se dé? Sandra comenta
Yo como docente promuevo la experiencia vivencial para la investigación. Eso es un aspecto bastante interesante y fundamental, porque la experiencia vivencial va a permitir que el estudiante sea mucho más consciente de lo que está haciendo y de lo que va a hacer. Pero hay que tener ojo clínico con ello porque hay que saber trabajar la experiencia vivencial para que no se desvíe o desvirtúe del trabajo como tal, sino que tenga objetividad por allí. Bien, entonces para continuar, esta lámina, si ustedes se acuerdan, es una lámina de la primera sesión, pero ¿por qué la traigo a acotación en este momento? Por lo que allí se dice, porque me permito reforzarlo, potenciarlo y refrescarlo y recordarlo en ustedes, que son elementos muy fundamentales para que la investigación y la educación universitaria, desde la docencia, desde la mediación de los aprendizajes y de los conocimientos, tenga mayor injerencia y sea mucho más pertinente y se le dé el valor que requiere en las instituciones, donde se genera conocimiento, porque una institución universitaria que no genere o no gestione conocimiento, no promueva conocimiento, lamentablemente se está quedando el aparato, porque en la filosofía, en la misión de cada universidad es eso, promover aportes o gestionar aportes a la ciencia, a la sociedad, y eso solamente se hace a través de la investigación y por tanto de la difusión de resultados que emergen de cada investigación. Entonces, uno, generar una amplia reflexión acerca de la generación del conocimiento desde la investigación, es decir, cómo lo estoy haciendo, estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con la generación del conocimiento. ¿Qué tanto la investigación a mí me permite contribuir con esa generación del conocimiento? ¿En qué sentido también estoy contribuyendo con ello? El número dos, ubicar la investigación en los procesos de desarrollo social, comunitario, desde la perspectiva de la economía solidaria, la política, la historia, todo aspecto que pueda integrarse allí. Hugo dice, el análisis fortalece la comprensión profunda de un tema del desglosarlo en sus partes. Correcto. Es que desde ahí hay que iniciar. Es ir descomponiendo en sus partes para luego poder entender y comprender ese todo de ese elemento que estamos estudiando. Con dinámicas al inicio, rompehielo, logrando un ambiente afable para todos. Ok, estoy entendiendo que aplicas dinámicas de recreación, de activación, pero podrías integrar también para que, porque hay interacción, podríamos hablar de la interacción cognitiva, interacción que conlleva la participación cognitiva, entre otras cosas, que te fundamenten mucho mejor el trabajo. Bien, entonces, es muy importante cuando hablo de las líneas de investigación, es que todo trabajo, todo tema debe estar conectado con una línea en la que la universidad tenga. Tuve una participante que me comentó que está haciendo una maestría y me comenta que pregunta cuáles son las líneas de investigación de esa maestría para poder ubicar su trabajo de investigación y la docente le dice que no hay líneas en la maestría, sino que la tiene la universidad. Bueno, en cierta parte eso es lógico también, porque si ya la universidad tiene líneas que integran todas las áreas de conocimiento y la maestría apenas se va iniciando, no tiene. Pero si ya la maestría tiene cierto tiempo y que hay trabajos diferentes, esos trabajos invitan a crear una línea de investigación. Entonces, bueno, la respuesta fue esa, pero a su vez le dice que si su trabajo de investigación no está marcado en ninguna línea, no importa. Bueno, son criterios universitarios, normas universitarias institucionales, que cada quien entiende lo que tiene y cómo lo tiene. Pero eso es algo ilógico, porque es un estudio de posgrado donde se va a trabajar con una investigación de profundidad que va a presentar un aporte y que este aporte tiene que estar inscrito en una línea de investigación de manera obligada. Pero bueno, así pasan las cosas. Y tenemos el segundo, dice, estudiar, el tercero, perdón, estudiar el concepto de investigación, es decir, entender muy bien qué es la investigación, su significado, su aporte, su importancia en el desarrollo del conocimiento en las diferentes concepciones epistemológicas a fin de conocer la complementariedad entre ellos. Es decir, complementariedad entre las diferentes concepciones de investigación de los diferentes autores, de cómo la muestran, cómo la venden o cómo la identifican para al final
complementar todo eso en un solo concepto, en una sola idea. Punto número 4, desarrollar competencias para el abordaje de la investigación con calidad, rigurosidad y pertinencia. Competencias como, por ejemplo, la parte analítica, reflexiva, metódica, procedimental, teórica, entre otros. Quizás tecnológicas, por el hecho ahora de que la investigación también está teniendo incidencia con la señora IA y otras fuentes de tecnología. Bueno, todo eso es muy importante que el docente las aprenda a desarrollar. 5, generar competencias para la planeación, gestión y evaluación de la investigación. Es decir, que el estudiante también pueda entender de su planificación cómo la está gestionando, cómo se está dando, si se está cumpliendo con lo que planificó o no se está dando, por qué debo cambiar. Eso es evaluación de la investigación. Y el número 6, incentivar la divulgación, socialización y sistematización del proceso de investigación. Es decir, si el estudiante en su momento de tantas lecturas que hicimos, de trabajo que hicieron, registraron información de documentos de lecturas, esos se pueden presentar con una jornada que planifiquemos, invitando al centro o de la unidad curricular que nosotros tengamos. Es más, hay eventos que también trabajan relatos, análisis de texto, eso también se pueden presentar para que el estudiante vaya activándose y vaya enamorándose, apasionándose de la investigación. Entonces, todo lo que acabo de decir está fundamentado en aspectos que aquí están, que esto sí está de este autor, pero lo refirió mucho a la investigación cualitativa. Entonces, uno, el reconocimiento de que no existe la realidad, sino múltiples realidades, es lo que coloca el que en la investigación cualitativa no hay un solo hecho, no hay una sola realidad, sino que son muchas que convergen y que se integran entre sí. En ese sentido, los saberes y los conocimientos desarrollados serán también múltiples, acogiendo la multiplicidad de ideas, opiniones y actitudes de los diferentes actores sociales. Es decir, que la información se recoge de diferentes fuentes, de diferentes actores, de diferentes contextos y realidades que intervienen en ese mismo fenómeno. Segundo, el núcleo central de la investigación cualitativa es describir y comprender la complejidad del enjambre o de la situación, del problema, de la realidad, de significados de la experiencia humana y aportar la generación de teorías. Mientras que en la cuantitativa lo que interesa es la estadística, los números para medir y cuantificar y comprobar o probar teorías e hipótesis de un problema. Enlistado de las investigaciones por cada estudiante, cronograma de actividades e instrucciones, fecha de sustentación final y fecha de trabajo durante el semestre. Rúbrica, debate. Si esas sustentaciones tú las haces de manera compartida en cada fase, en cada elemento, en cada parte y B, creo que va a tener mejor resultado al final. Porque el docente de metodología no solamente está para orientar la metodología, como su nombre lo indica, la construcción de la investigación, sino también para orientar la forma de expresarse, el cómo, qué información tomar y considerar para cada capítulo, cada momento, es decir, qué información voy a plasmar en mi presentación, de qué manera puedo dirigirme al jurado, cómo puedo responder ante una pregunta del jurado. Todo eso es parte del docente de metodología y obviamente del tutor, pero el tutor es una figura que se da más en los trabajos de posgrado, pero en el pregrado no existe un tutor como tal. El tercero es, el investigador reconoce que como observador es parte de lo observado y observa desde donde está hablando y por eso le interesa saber qué tipo de conocimiento quiere producir. Correcto, claro que sí. Planificación y organización, pero eso es sumamente importante e interesante. Porque a medida que tú le colocas a ello que vaya sustentando, perdón, parte por parte, tú le vas a ir corrigiendo de una vez el léxico, el discurso, la forma de expresión gestual. Todo eso es parte de que nosotros los profesionales ya pasamos por ahí y podemos guiar al estudiante a que mejore esa parte. Qué bueno, me alegra. Entonces, esto es lo que le parte a la cualitativa, pero en la cuantitativa reconoce son los números, los hechos. Entonces, en la cuantitativa se afirma, y aquí
se trabaja sobre percepciones, perspectivas y visiones de lo que posiblemente puede estar generando o cambiando o modificando esa realidad. Así se habla en la cualitativa. D. Las investigaciones se realizan en el contexto social propio de los actores y fenómenos a estudiar sin someter a distorsiones ni controles experimentales, puesto que se trata de comprender a las personas dentro de su contexto. 6. Se privilegia del proceso de investigación inductivo como un modo de buscar, acoger y acoger hallazgos contingentes no previstos en marcos previos de categoría. Como dije, la realidad del contexto que venimos estudiando, venimos observando, hoy es una cosa, mañana es otra, entonces es muy importante ir registrando y recabando todos esos hallazgos para trabajar en una investigación mucho más coherente, mucho más directa y mucho más real. Y acá hay una actividad que necesito que la hagamos rapidito nada más, porque ya nos quedan pocos minutos. Dice, seleccione cualquier método de investigación que hemos estudiado y luego responda, ¿cuáles son los métodos? Investigación-acción, etnografía, teoría fundamentada, el cuantitativo. Entonces, ustedes van a utilizar uno solo y me van a decir en qué consiste. En una palabra, en dos palabras. Y qué técnicas se pueden emplear ahí solamente. Por ejemplo, ¿quién selecciona el enfoque cuantitativo? O el método de investigación-acción, por ejemplo. Vamos a trabajar de enfoque o método, el que se quiera seleccionar. Y decir en qué consiste y qué técnicas se pueden aplicar allí. En qué consiste el enfoque que ustedes seleccionen y qué técnicas se pueden aplicar o implementar en ese enfoque. Recuérdense que yo les dije que necesito verificar cuáles fueron los aprendizajes que se obtuvieron en ustedes como parte de la evaluación de mi desempeño como docente, como facilitador en este momento. Entonces, ¿qué enfoque seleccionan? ¿En qué consiste ese enfoque y qué técnicas aplicar? Es algo mucho más sencillo. Por ejemplo, el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo consiste en esto, aquello y lo otro. ¿Qué técnica? Esta. Y listo. Es lo único que hay que hacer allí. ¿Qué técnica es la que puede emplearse para ese enfoque o para ese método de investigación? Bueno, les queda como tarea para la casa. Y aquí vamos a decir, algunos recursos que podemos utilizar para difundir nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje o para, vamos a decir, socializar también nuestros resultados de cada investigación. Tenemos trabajos de investigación en todos los niveles, proyectos, trabajo especial de grado y tesis. También tenemos otros productos como artículos científicos y ensayos, capítulos de libros en revistas indexadas o cualquier otro documento, memorias arbitradas que salen de congresos, jornadas, entre otras, eventos virtuales, un trabajo especial de grado. Bueno, arriba lo comento, pero aquí estoy diciendo qué emerge de allí. Ya te voy a leer el resumen. Entonces, un trabajo de grado, un trabajo especial de grado, una tesis, permiten crear tantos artículos científicos según objetivos tengan. ¿Qué quiere decir esto? Que mi trabajo de especial de grado, mi tesis o mi trabajo de grado tiene 5 artículos, objetivos específicos. Ahí tengo 5 artículos para desarrollar. Y por tanto, toda universidad debe incentivar la creación intelectual, además de facilitar los medios o canales para la publicación de ello, más aún si lo presenta como requisito obligatorio para optar al grado académico. ¿A qué me refiero? Y es más, conozco una universidad en específico que tiene posgrados, tiene estudios de posgrado donde te exigen o le exigen al participante, al tesista, que debe publicar 1 o 2 artículos, pero esa universidad no tiene ni una revista. Tiene una editorial, pero no tiene ni una revista. Tiene un departamento de investigación o de producción intelectual y no producen intelectual más que los trabajos de investigación. Entonces, yo siempre le digo que eso es una universidad de nombre, más no de práctica. Ahora sí, voy a leer acá. Cualitativo, que es la reflexión y análisis de la realidad, utilizando grupos focales. ¿Okay? Metodología cualitativa, paradigma interpretativo, técnicas de entrevista, observación participante, instrumentos de guión de entrevista y de campo. ¿Cuál es la diferencia entre trabajo especial de grado y trabajo de grado?
Primeramente, el nombre significado por el nivel. Trabajo especial de grado es para los especialistas y por eso dice trabajo especial de grado. Y el trabajo de grado es para los que se van a graduar de magíster o magíster, como muchos dicen. Entonces, en el trabajo especial de grado, tú tienes solamente hasta el 4 capítulos. Tú llegas hasta el análisis de los resultados. Pero el trabajo de grado, como es para maestría, tú llegas hasta un 5.º capítulo donde debes elaborar una propuesta de esa investigación. Mónica dice enfoque cualitativo, estudio de percepción sobre la violencia en grupos focales. Bueno, aquí todos tienen 20 horitas. Y esto es algo que ustedes también pueden aplicar. Esto es una estrategia no para hacer, sino como ejemplo que ustedes pueden hacer con sus estudiantes. Las podemos encontrar en cualquier lugar, pero por ejemplo está Genially y hay otras plataformas que permiten que nosotros creemos juegos de palabras para que el estudiante tenga una forma diferente de aprender. Enfoque cuantitativo, usa datos numéricos, busca problemas prácticos, encuesta de percepción de datos. Bien. Y esto es todo por hoy. Nuestro 7.º encuentro. Espero de manera honesta y objetiva que se hayan alcanzado los objetivos, que se hayan cumplido los objetivos que se plantearon con esta formación y esta capacitación. Entonces ahora, más que ustedes me respondan una pregunta, quiero conocer si en realidad se cumplieron las expectativas desde el contenido hasta la explicación y la dinámica que pude haber utilizado para que ustedes pudieran captar la información y que salgan de aquí satisfechos porque sí aprendieron algo nuevo. Les leo entonces. Edgar, si quieres también hacer alguna acotación, te puedo ceder el espacio mientras ellos van escribiendo y los voy leyendo. Gracias, Mónica. En algún momento, bueno, si guardaron mi correo, mi número de teléfono, me gustaría conocer su experiencia, de verdad, porque eso es lo que nos permite a nosotros tener mayor satisfacción, porque ver cambios en quienes trabajaron con uno es bastante gratificante. Se cumplieron y hasta su voz me encantó. Bueno, gracias, gracias, gracias. Supieras que a veces no me gusta, en cierta parte, cuando en mis inicios decía que no quería hacer nada con micrófono porque escuchaba que mi voz era muy, muy rara, que muy fea. Pero bueno, ya después perdí el miedo de eso y mi voz se escucha como se escucha y ya. Lo importante es transmitir una buena energía con lo que vamos a hacer. Gracias, Raimundo y B. Muchas gracias. Este diplomado me ha servido para recordar contenido, inspirarme a seguir escribiendo. Muy importante la inspiración. Sí, tenemos que seguir escribiendo porque así es que vamos a cambiar nosotros todo lo que hemos venido observando como realidad. Ya les voy a dejar por acá nuevamente mi correo. Ok, ahí está mi correo nuevamente. Agradecido por el conocimiento. Muchísimas gracias. Superaron mis expectativas. Bueno, gracias, Roxana. Excelente docente, muchas gracias. Igualmente, Melba, gracias. Se cumplió la expectativa, excelente, explica bien, transmite seguridad. Sí, por eso es que digo que ahora sí, si me dan alguna responsabilidad de autoridad, la agarro sin pensar, porque eso es lo que yo buscaba, formarme y prepararme más para poder aceptar esas responsabilidades. Me gustaría que me comparta su correo. Acá está Claudia, ya se lo acabo de dejar. Igualmente, Andrés, muchas gracias a ti también y a cada uno de ustedes por haber continuado y terminado este diplomado. De verdad que estoy muy agradecido con ustedes también por su participación y por su compromiso y responsabilidad, porque sé que cada uno de nosotros tenemos nuestras actividades, pero bueno, apartamos un espacio para cumplir acá, ante los hechos que se están suscitando. Sí, la esperanza no se pierde, Ibe, eso no se pierde. Claudia. Dice, me encanta la investigación, el material y sus conocimientos son excelentes. Bueno, lo preparé con bastante ímpetu para que fuese de verdad de provecho. Bueno, Britney, eso sí, creo que sí, sí. Bueno, tengo otros cursos de investigación que continúan, pero bueno, si la corporación me da la oportunidad, podemos hacer otra área, otro diplomado de otra área. Eso también depende mucho de lo que la corporación tenga por allí disponible. Agradecida por el conocimiento igualmente. Muchas gracias. Despertó más la inquietud de la investigación y a realizar sistematización. Su preparación es positiva, muy buena. Profe, ¿cuándo comienza de nuevo este diplomado? Conmigo inicia mañana. Yo termino con uno y al otro día ya inicio con el nuevo grupo.
por lo diáfano y preciso de su experiencia, fue muy diligente. Éxito y bendiciones igualmente a todos. Gracias por compartir sus experiencias muy interesantes. Eso es lo que estamos invitados todo profesional y todo docente, a compartir lo que sabemos con todos los demás para que hagamos una comunidad científica y de investigación bastante provechosa y productiva. Bueno, Andri, muchas gracias por tu percepción. Igualmente a todos también por la participación, por los comentarios, por las opiniones, porque eso es algo que nosotros todos docentes nos lo llevamos acá y que nos permite a nosotros seguir creciendo y seguir avanzando para seguir formando generaciones de generaciones. Me encantó, se facilitaría, refresque muchos contenidos. Respondí con investigación, acción, excelente, muchas gracias. Yo mañana estaré con usted porque me compartieron el link ayer y hoy y me encanta, estaré atenta. Bueno, ahí estamos. Bueno, Edgar, no sé si estás allí. ¿Vas a tener participación con los chicos hoy, ya que están cerrando, si tienes alguna información?